Hola, buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Son 179 los muertos confirmados en el accidente de avión de este domingo en Corea del Sur. Las autoridades investigan la posible afectación de aves o de las condiciones climáticas en la pérdida de control de la nave que impactó contra un muro en la pista de aterrizaje. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, asegura que el avión azerí que se estrelló desde el espacio aéreo de Rusia fue impactado por disparos desde suelo ruso. Y es que este sábado el Kremlin admitió también que en el momento del accidente sus defensas antiaéreas estaban activas por la presencia de drones ucranianos. Israel ataca 2 hospitales en Ciudad de Gaza y mata al menos a 7 personas, un día después de devastar el hospital Kamal Adwan en el norte del enclave palestino. El director de ese hospital sigue a esta hora en paradero desconocido. Actualizamos la información que llega desde Corea del Sur porque el gobierno ha decretado 7 días de duelo nacional cuando ya son 179 los muertos y 2 los supervivientes confirmados en el accidente de avión en que viajaban 181 personas. Dado que la tripulación no reportó ninguna anomalía técnica antes ni durante el vuelo, la investigación se centra en averiguar si la presencia de aves pudo causar la pérdida de control del avión durante el aterrizaje, lo que desencadenó en el choque contra un muro del aeropuerto y un incendio que envolvió la nave en llamas. Las autoridades de Corea del Sur investigan el trágico accidente aéreo, en el que un avión de Jeju Air se estrelló en el aeropuerto de Muan, matando a decenas de personas. La aeronave viajaba desde Bangkok, capital de Tailandia, a territorio surcoreano. La fatal colisión se produjo durante su aterrizaje. Aparentemente, el impacto de aves podría haber causado la tragedia, según la hipótesis que manejan las autoridades. La aeronave recibió autorización para aterrizar a las 8:54 de la mañana e hizo el primer intento de aterrizaje, pero después de recibir un aviso de movimiento de aves a las 8:57 de la mañana, ocurrió un problema y la aeronave aceleró nuevamente y tuvo que volver a su curso anterior. De todos modos, la torre de control se comunicó con el piloto, no con ninguna intención específica, sino para aconsejarle precaución, ya que había aves moviéndose en la zona. El aterrizaje del aparato se realizó con la parte baja del fuselaje, y entre los análisis, las autoridades investigan qué ocurrió con el tren de aterrizaje. Tras deslizarse varios metros por la pista, el avión explotó al impactar contra infraestructura aeroportuaria. Jeju Air hará todo lo posible por esclarecer la situación rápidamente y apoyar a los familiares de los pasajeros. Además, junto al gobierno, haremos todo lo posible para averiguar la causa del accidente. Según los directivos de la compañía, el avión estrellado no tenía antecedentes de accidentes y tampoco habría arrojado señales de fallas técnicas. Ahora cambiamos de tema porque hay novedades sobre las posibles causas de otra catástrofe aérea. Hablamos del avión de Azerbaiyán que en su viaje hacia la ciudad rusa de Grozny el pasado miércoles se estrelló intentando aterrizar de emergencia en Kazajistán en una maniobra en que murieron 38 de los 67 pasajeros del avión. Bien, después de que el presidente ruso Vladimir Putin se disculpara ayer ante el presidente de Azerbaiyán y el Kremlin admitiera que en el momento del incidente las defensas aéreas rusas estaban activas por la presencia de drones ucranianos, este domingo el presidente de Azerbaiyán ha ido un poco más allá y ha declarado que la nave fue impactada con disparos desde suelo ruso, pero ha atribuido el ataque a un accidente. Sin embargo, ha lamentado que en los primeros días sectores rusos quisieran ocultar las causas del siniestro.
El hecho de que el fuselaje esté lleno de agujeros sugiere, por supuesto, que la versión del pájaro, emitida originalmente por no sé quién, fue eliminada por completo. Es posible que cuando el avión sufrió daños, cuando fue impactado, el piloto pudo percibirlo como una colisión de pájaros con el avión, porque probablemente nadie hubiera pensado que nuestro avión sería disparado desde tierra en un país amigo nuestro. Lamentablemente, algunos círculos en Rusia prefirieron atenerse a esta versión. Uno de los puntos que nos entristeció y sorprendió fue que los organismos oficiales rusos presentaron versiones relacionadas con la explosión de una bombona de gas, es decir, demostró claramente que la parte rusa quiere encubrir el asunto y, por supuesto, eso no perjudica a nadie. Cambiamos de información. De momento pasamos a Croacia, donde este domingo es jornada electoral. A pesar de que Croacia es ya miembro de la Unión Europea desde hace más de una década, la llamada a las urnas ejemplifica en este país de la antigua Yugoslavia las divisiones entre el sector que apoya la línea de Bruselas y el que es más prorruso o al menos crítico con el apoyo occidental a Ucrania. El país celebra este domingo elecciones presidenciales y a pesar de que el jefe de Estado en Croacia no cuenta con las principales competencias ejecutivas, sus funciones sí tienen relevancia en temas exteriores. Los principales contendientes al cargo son el opositor socialdemócrata y actual presidente Zoran Milanović y el exministro de Ciencias Dragan Primorac, apoyado por el gobierno. Vamos a Georgia porque al menos de momento se ha disipado la incertidumbre. Finalmente, Mikhail Kavalishvili ha jurado el cargo como presidente tras ser elegido por el Parlamento, donde el partido oficialista y ultranacionalista Sueño Georgiano obtuvo mayoría en unas elecciones que la oposición denunció como fraudulentas. De hecho, la presidenta saliente, hablamos de Salome Zurabishvili, ha asegurado a sus seguidores que abandona el Palacio Presidencial, pero que sigue siendo la única presidenta legítima. Mientras, en su toma de posesión, el nuevo jefe de Estado prometió promover la unión del país tras semanas, recuerden, de fuertes protestas contra la decisión del oficialismo de suspender el proceso de adhesión a la Unión Europea. Me propongo ser el presidente de todos, les guste o no. Mis esfuerzos futuros se dirigirán a la consolidación y unificación de la sociedad. Independientemente de las opiniones que puedan tener los demás sobre diversos temas, debemos esforzarnos por unirnos en torno a nuestra patria, los valores compartidos, los principios del respeto mutuo y el futuro que debemos construir juntos. Nos vamos a África, más precisamente a Chad, donde este domingo se celebran elecciones generales boicoteadas por la oposición que califica el proceso de fraudulento. El gobierno del presidente y mariscal Mahamat Idris Deby no convocó estos comicios tras más de 13 años sin llamados a las urnas con distintos argumentos: la amenaza yihadista, la pandemia de COVID-19 y finalmente el golpe de Estado de 2021. Maxime Pluvinet tiene los detalles. Entre boicot y promesas, una escasa participación electoral en Chad. Este domingo, en la capital N'Djamena, se desarrollan elecciones legislativas provinciales y locales convocadas por el gobierno de Mahamat Idris Deby. No. El mandatario llamó a sus ciudadanos a acudir masivamente a las urnas. Por la gracia de Dios, he podido cumplir con mi deber de votar para quienes me representarán a nivel legislativo, provincial y comunal. Este 29 de diciembre de 2024 es un día histórico para nuestro país, porque estas elecciones abrirán el camino a la era de la descentralización, tan deseada y esperada por el pueblo de Chad. Llamo a todos mis compatriotas inscritos en el censo electoral a que acudan masivamente a votar. Cada voto cuenta. Presentadas por el gobierno como la última etapa de la transición política, la oposición ha llamado al boicot de estas elecciones, a las que considera ya definidas. Van a fabricar resultados falsos simplemente a nivel departamental. Ya ven, ¿podemos tomarlo a la ligera así? Entonces es mejor quedarse en casa y esperar. Cuando el gobierno haya terminado sus juegos y su teatro, volverá a ustedes. Las elecciones se celebran en un contexto geopolítico cambiante. El actual presidente de 40 años es el hijo del exmandatario Idris Deby padre, asesinado por los rebeldes tras 30 años de poder ininterrumpido. La dinastía Deby fue presentada mucho tiempo como protegida por Francia, pero Deby hijo decidió romper un acuerdo de cooperación militar con París, provocando el retiro del ejército francés que aún está en curso. Hace una semana, Deby recibió también el rango de mariscal. El país exportador de petróleo es uno de los más pobres de África.
y enfrenta una amenaza yihadista creciente, y no ha tenido una transferencia de poder desde su independencia de Francia en 1960. Cerramos con noticias de la Franja de Gaza porque mientras mantiene el asedio del enclave palestino, el ejército de Israel ataca simultáneamente 2 hospitales en la ciudad de Gaza. Las imágenes que están viendo en este momento son del asalto contra el centro médico de Al-Ahli o Centro Bautista, antes de bombardear el hospital de Al-Wafa, donde la aviación israelí ha matado al menos a 7 personas. Mientras el ejército de Israel da por terminada la operación contra el hospital Kamal Adwan en el norte del enclave palestino. Sin embargo, se desconoce a esta hora el paradero del director del centro médico. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.